Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Y estamos muy contentos de que estés aquí. No sé si es la primera vez que nos escuchas o ya eres fan. No es cierto, es broma. Es broma. Es que mucha gente me dice, soy tu fan. Pero no, ni al caso, somos amigos, ¿ok? Sí. Pero bueno, no sé si es la primera vez que nos estás escuchando en este episodio, pero quiero decirte que Indivisibles no solamente es un podcast, sino es todo un proyecto, Dani, para hacer crecer a los matrimonios, darles herramientas, hablar no solamente de nuestra experiencia, sino lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Claro. Y ahorita, Dani, nos encontramos en una serie súper interesante en donde hemos ido avanzando, hemos ido conociendo cómo Dios tiene un diseño perfecto, pero nosotros somos imperfectos, y durante los últimos episodios hemos estado hablando acerca de cómo nosotros crecemos al enfrentar las crisis, al enfrentar momentos difíciles. Estamos creciendo y estamos llegando a esa expectativa que Dios tiene de nuestro matrimonio, ¿no? Así es. Y el episodio de hoy es el 135 y vamos a estar hablando de algo que de repente vemos comúnmente suceder, y es cuando hay un desfase en el crecimiento en la pareja, ¿no? Sí. O sea, cuando uno está creciendo más que el otro. Entonces, ahí de repente eso genera muchos conflictos, ¿no? Donde uno está comprometido con ese progreso, pero el otro no. Cuando uno está estancado y el otro sí desea movimiento, desea avance, ¿no? Wow. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de situaciones, no? Y lo primero que tenemos que reconocer, Cintia, es que no vamos a crecer al mismo ritmo. O sea, es muy difícil como tener exactamente el mismo ímpetu. Sobre todo por la diferencia de edad, ¿no? No, y yo sé que lo dices de broma, pero es cierto. Pero sí es cierto. O sea, muchas veces, sobre todo amigos o amigas que están casados con gente más joven que ellos, ¿no? Con no vamos a decir nombres. Diferencias notables de edad, ¿no? O sea, ahí... No vamos a decir, pero yo sé que sabes de quién estamos hablando. El que tenga oídos para oír que oiga. Es broma, es no, carrilla, pero cuando es notable la diferencia de edad, también hay una diferencia en la madurez y diferencia en la velocidad de aprendizaje y de desarrollo, etcétera, etcétera. Y en los dos sentidos, muchas veces nuestro crecimiento es como una campana, ¿no? En nuestra juventud estamos ávidos de crecer, de aprender, de desarrollarnos, estudiamos y leemos y buscamos y todo, pero luego llega un momento donde nos volvemos soberbios y pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no? Por ahí de los finales de los 30, principios de los 40, y luego ¡paz! Viene un azotón, y entonces volvemos a la humildad y volvemos a crecer, y luego por ahí de repente la gente en los 60, 70 se pone necia también, ¿no? Sí. Entonces, si están desfasados en edad, tal vez uno ya entró a esa edad de soberbia y el otro todavía está en la edad de la humildad o viceversa, ¿no? Sí, pero bueno, creo que yo lo dije de broma, pero tienes muchísima razón. Además de que está comprobado que a veces las mujeres, aunque sean de la misma edad, la mujer es más como intencional y más así como que común que siga creciendo, ¿no? Es más inquieta y se incomoda más rápido con lo que no le gusta, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de ese tema, sí hay una diferencia en nuestro crecimiento, tanto en lo personal, el carácter y espiritualmente hablando. De hecho, ¿te acuerdas que en unos episodios hablaba yo de que, o sea, cómo a veces hay mujeres que se casan con alguien que tiene un poquito de menos madurez espiritual, por así decirlo, y luego se quejan, ¿no? De eso. Pero bueno, hay una diferencia. Entonces, vamos a aceptar que estamos creciendo cada uno, que Dios está llevando una obra en nosotros individual, pero la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a responder en este episodio es: ¿cómo manejar esto sin frustrarnos y sin alejarnos y sin que esto cause una división en nuestro matrimonio? ¿Cómo le hacemos, no? Exacto. Y sí, lo primero que tenemos que tener es paciencia, ¿no? Y usar la paciencia en vez de usar la presión. Y en vez de estar como tratando de estirar a la otra persona en contra de su voluntad, estarla empujando, estarla presionando todo el tiempo, es que ya tienes que madurar, ya tienes que crecer y esto. Eso, lejos de motivar, lo único que hace es que la otra persona se ponga a la defensiva, que la otra persona se aleje, que la otra persona, nada más por dar la contra, no lo haga. Sí, y yo creo que esa paciencia es de lo que hablábamos al principio de esta serie, ¿no? O sea, necesitamos paciencia para aceptar nuestra imperfección, pero también se va a requerir paciencia para aceptar el proceso de la otra persona. O sea, que a lo mejor yo me pongo a pensar en esta situación, ¿ok? Porque obviamente ya hablamos cómo crecemos distintos, somos diferentes,
Pero vamos a suponer que los dos llegamos a los pies de Jesús, nos entregamos como matrimonio. ¿Cómo? O sea, ahí se nota más el crecimiento, como cuando se hace la diferencia de crecimiento. O sea, cuando los dos llegamos a Jesús al mismo tiempo, los dos nos entregamos al mismo tiempo, y que a lo mejor ya pasaron 2 años, 3 años, y uno de los dos se ve la entrega, se ve la madurez, se ve el crecimiento en el carácter, el compromiso con los hábitos espirituales y todo, y el otro no se ve. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que tener paciencia, porque es donde yo escucho a muchos, tanto hombres como mujeres, a veces en consejería, que dicen, es que me desespera, o sea, no ora, no lee la Biblia, sigue tomando estas decisiones incorrectas, y se necesita paciencia, porque presionar a que el otro crezca, entonces no es un crecimiento auténtico, sino nada más es darte gusto porque tú quieres ver a tu esposo o a tu esposa de rodillas orando, ¿no? O sea, claro, porque tú lo haces, pero no porque él desee tener una relación con Dios. Entonces yo siento que ahí tenemos que tener paciencia para no estar presionando al otro, ¿no? Sí, y mira, digo, hablamos, ¿no? Podemos hablar y decir, oye, ¿sabes qué sería importante crecer en esto? ¿Y por qué no crecemos juntos? ¿Y por qué no trabajamos? No, pero si no ves que la otra persona está avanzando a tu ritmo, en vez de estar muele y estar ahí, recuérdele y demándale, ora, empieza a orar por él o por ella, ¿no? Porque lo que tú no puedes hacer con tus fuerzas, que es forzar el cambio, el Espíritu Santo lo puede inspirar directo al corazón. Fíjate, esto es bien interesante y esto es lo que yo recomiendo en consejería, ¿no? Cuando ya encontraste una puerta cerrada en la cabeza, en la mente, pues en argumentos y miles de razones por las cuales tú deberías de cambiar esto en tu vida, ¿no? Empezar a orar y entrar por la puerta del corazón, o sea, que el Espíritu Santo sea el que convenza de toda verdad, el que guía toda verdad, ¿no? El que dice la Biblia, el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, no por la nuestra, y no en el momento en que nosotros queremos, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros canalizamos esa frustración de que nosotros querer estarle diciendo qué hacer y cómo cambiar y otra vez con lo mismo, lo convertimos en una oración, vamos a poder tratar a nuestro esposo o a nuestra esposa con mucho más paciencia. Sí, sobre todo porque, fíjate, estaba pensando que muchas veces la falta de crecimiento no es por falta de información o por ser conscientes de que hay un retroceso, sino a veces es porque hay otros intereses y otras prioridades. No sé si me explico. Sí. O sea, en el corazón hay otras prioridades, hay cosas que le dan más valor y está más enfocado en otras cosas. Y tú estás queriendo que tenga las mismas prioridades que tú, que tenga el mismo enfoque que tú, que tenga incluso las motivaciones que tú, pero no necesariamente con decirle información lo vas a motivar. Y eso no hablo de lo que hablábamos anteriormente de motivarnos unos a otros, sino me refiero a la cuestión del corazón, del alma, pues. O sea, porque te decía, muchas veces uno le puede decir al esposo, no, es que no gastes en eso, por esto. O sea, le estás diciendo lo que ya sabe. Es que tenemos que hacer un presupuesto. Ya lo escuchó en otro podcast de Indivisibles o ya lo escuchó en el curso de matrimonios. O sea, lo que él necesita no es otra repetición, sino orar para que Dios transforme el corazón y entonces las motivaciones, las pasiones de su corazón sean transformadas. Y el único que puede hacer eso es Dios, y lo hemos experimentado nosotros. A mí me pasa mucho, y Dani lo ha compartido con ustedes, o sea, que a veces yo estoy haciendo algo mal y él ora para que Dios transforme mi corazón. Porque, por ejemplo, yo funciono más, y está mal, yo estoy trabajando en eso, pero funciono más cuando mi corazón, Dios cambia la motivación. Y entonces hago lo que tengo que hacer, no porque me están diciendo o exigiendo, Dani, sino porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque cambió algo en mi corazón. Exacto. No entra por la mente, pues es por el corazón. Exacto. Y la oración es clave para eso, ¿no? Entonces, también, hablando precisamente, Dani, de los cursos y de los podcasts y todo eso, también otra forma de apoyarnos en medio de ese desfase es crear los espacios para seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Sí, y o sea, invitar al otro, ¿no? ¿Por qué no crecemos juntos en esto? ¿Por qué no tomamos este curso en esto, no? Y fíjate, Cintia, esto nos lleva, al siguiente tema a tratar, que es cómo puedo motivar sin imponer, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hemos visto en muchas ocasiones cómo hombres llegan solos a los cursos de matrimonios o mujeres llegan solas a los cursos de matrimonios, pero en base al cambio que ellos están teniendo,
empiezan a inspirar el deseo de cambio en la pareja, ¿no? Entonces, podemos modelar cambio en vez de manipular cambio. Sí, en vez de forzar cambio, te inspiro porque el cambio se está viendo en mi vida y está beneficiándonos como matrimonio. Y sabes lo que empieza a pasar, ¿no? Empieza a generar una tipo competencia en el buen sentido de la palabra, donde de repente yo ya me siento bien atrás, porque tú ya vas bien adelante en tu crecimiento personal, que está reflejándose en nuestro crecimiento matrimonial, y ya me siento que me estoy quedando, entonces empiezo a acelerar el paso. ¿Sí me explico? Entonces, porque muchas personas dicen, no, pues es que no quiere ir conmigo al curso, no, pues entonces yo ya no voy, no quiere ir el domingo a la iglesia, pues entonces yo ya no voy, ya me desmotivé yo también. No, tú síguele. Tú síguele creciendo. No se trata de que lo abandones o que la abandones, porque ahorita vamos a ver otras cosas de cómo puedes evitar eso. Pero se trata de que tú puedas inspirar con lo que Dios hace en tu vida, ¿no? Sí, y yo creo que esa es una de las pruebas más grandes que tiene, lo voy a decir por las esposas, ¿no? Que de repente yo veo más casos de esposas yendo a la iglesia y su esposo no va. Y de repente se empiezan a aislar porque sienten que no pertenecen a la iglesia. Y quiero decirte algo, o sea, eso es una mentira. Tú no perteneces a la iglesia porque estés casado o no, tengas hijos o no, o por tu estatus civil. Tú perteneces porque eres una hija de Dios. Entonces, al tú al tú modelar esto, o sea, al tú estar intencionalmente trabajando en ti, vas a hacer un cambio en tu matrimonio, estás sembrando en tu matrimonio. Pero en 1 Corintios habla de esto, en 1 Corintios 7, 13 al 15, y es donde respondemos qué sucede cuando una mujer acepta a Cristo en su corazón y a lo mejor el esposo no tiene una relación con Dios. Y dice, si un creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Y algo, también lo he leído en otras versiones y en otros pasajes, que habla de cómo tu testimonio va a traer algo diferente a tu relación, ¿no? Sí, trae ese aporte, ¿no? Entonces, pero me encanta porque dice, no lo abandones. No lo abandones, pero muchas veces hay un abandono como espiritual. Hay tanta decepción de que tu esposo no sea el líder que tú quieres que sea, el líder espiritual, o hay tanta decepción que no esté sirviendo en la alabanza ya, ¿no? Ya tiene 3 semanas en la iglesia, ¿por qué no está sirviendo ya, no? Hay tanta decepción que de repente hay un desprecio. Sí. Hay un abandono, hay un rechazo, y ya me voy y me meto todo el día en la iglesia y me involucro en 1000 actividades y abandonas espiritualmente a tu esposo. Y es la queja. Exacto. Es la queja y es lo que no motiva a un esposo a ir a servir. ¿Por qué? Porque ve la iglesia o el servicio como una competencia y no debería de ser así. Entonces, se tiene que encontrar el balance, porque no te estoy diciendo que no sirvas en la iglesia, que no vayas. Sin embargo, tienes que ser muy prudente y con mucha sabiduría para no crear una división y no aislar a tu esposo, ¿no? Y entender que a lo mejor ahorita tu esposo solamente es oyente, a lo mejor ahorita tu esposo solamente participa, a lo mejor apoyándote en algo que tú tienes que servir, pero eso es esa prioridad que tú le das a tu matrimonio. Y yo entiendo, Dani, por qué sucede eso, porque tenemos que ser conscientes que el liderazgo en la familia empieza en lo espiritual, pues. Claro. Entonces, cuando no está ese liderazgo, es muy fácil nosotras como esposas como justificarnos para empezar a tomar liderazgo espiritual en la casa. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es una maldición, el querer tomar el lugar del esposo. Y decía una conferencista, decía, tal vez no hay mucho que admirar de tu esposo, pero hay una cosa, ¿no? Trabaja, es muy trabajador, es muy responsable. O sea, agárrate de la virtud, de lo que tú ves en él, y hónralo a través de eso, y toma esa postura de amar y honrar y tener paciencia y todo lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque el tomar esa actitud de aislarte de él, de criticarlo, juzgarlo, etcétera, que empiece a bajar tu nivel de respeto, incluso de autoridad de él en tu vida. Entonces, eso no está bien. Y yo creo que yo muchas veces cuando hablamos de esos temas con matrimonios, a veces dentro de esos grupos de matrimonios hay esta discrepancia de diferencia de crecimiento, y me encanta cómo cuando validamos la autoridad del esposo, validamos su aportación a la casa en visión, etcétera, como que hasta eso les ayuda a ellos a creer más en Dios. Sí, demuestra lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? Hemos visto mujeres, por ejemplo, que literal el esposo se queda en el estacionamiento
razonamiento, ¿no? Al principio, o sea, la lleva, pero bien sabias estas mujeres dicen, amor, ¿me llevas a la iglesia? En cuanto salgamos nos vamos a comer, nos vamos a hacer algo. Sí, está bien. Y ahí se sientan afuerita, pero luego se van acercando y luego se van acercando y al rato están adentro. ¿No? Pero lo siguiente que puedes hacer es que tú puedes compartir con humildad lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está tratando en tu vida, ¿no? Me encanta porque dice Proverbios 15:2, la lengua de los sabios hacen que el conocimiento sea atractivo. La lengua de los sabios hacen que el conocimiento... Y hay, o sea, aquí es donde tenemos que evitar dar de bibliazos a la esposa o al esposo, ¿no? Esperando que eso la motive a cambiar nunca. Pero sí podemos decir, ¿sabes qué? Amor, no manches, o sea, fui hoy al grupo de matrimonios y aprendí que estoy cometiendo estos errores como esposo. Ya entiendo por qué estamos así, ya entiendo por qué te he lastimado, nunca te pido perdón. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, algo hay real ocurriendo en su vida, hay algo poderoso ocurriendo en su vida y eventualmente la persona va a decir, yo también lo quiero. Yo también es bueno, es benéfico, yo también lo quiero, ¿no? Y eso muchas veces es la puerta para que el que va atrás, ¿no? Empiece a agarrar velocidad también. Sí, totalmente. Entonces el desafío de esta semana, en lugar de enfocarte en lo que el otro no hace, agradecerle por lo que sí hace bien. O sea, si estamos viendo esta como separación en el crecimiento, en vez de enfocarte en lo que no está haciendo tu pareja, ahora celebra, enfócate en lo que sí está haciendo, motívalo para que siga creciendo y sobre todo la paciencia. Yo creo que yo me llevo ese tema de la paciencia y creo que cuando hay más problema en este tipo de separación de crecimiento es cuando está muy marcado o cuando uno de los dos está en necedad de que no quiere crecer, ¿no? Pero quiero dar un consejo, por ejemplo, cuando tú logras, los dos están en constante crecimiento y los dos están trabajando y todo, en realidad se vuelve una competencia buena, positiva. O sea, no sé cómo explicarlo porque tú lo has dicho en otras ocasiones, cómo nos motivamos tú leíste un libro, yo también voy a leer otro libro, yo también quiero, no como una competencia de orgullo, de ego, ni nada que ver, sino es una competencia de seguir siendo ese esposo, esa esposa que yo quiero que tú tengas, ¿no? Yo quiero ser mejor esposa, tú quieres ser mejor esposo, y está bien padre porque lo podemos compartir cuando podemos celebrar algo nuevo que tú hiciste y creciste como esposo. Qué bueno, yo también le voy a echar ganas, ¿no? Podemos competir en a ver quién se hace más daño, a ver quién se ofende mejor o a ver quién se ama más. Sí, a ver quién se ama mejor. Bueno, wow. Y yo quiero decirle a las esposas que de esos ejemplos que estábamos hablando, no te des por vencida. Dice la Biblia que no dejes de hacer el bien, o sea, porque tarde o temprano vas a cosechar si no te das por vencida, ¿no? Entonces, eso que estás haciendo, ese amor, esa atención a tu esposo, aún en esta temporada de esa diferencia, recuerda que, quiero terminar la frase, es que tengo esa tendencia, o sea, vas a cosechar algo hermoso, pero también todo lo que estás haciendo, acuérdate que dice la Biblia que lo hagas como para Dios, entonces, no para los hombres. Todo lo que estás haciendo, hazlo como para Dios, para que sea un poco más fácil en este tiempo que hay esta diferencia. Y recuerda lo que hemos compartido aquí también, que la madurez espiritual no es cuando tienes más conocimiento, sino cuando amas más como Jesús, ¿no? Entonces, este es un tiempo para demostrar ese tipo de amor, ¿no? Y bueno, ¿nos despedimos? Sí, estamos despedidos. Gracias por unirte a este episodio. Invita a tus amigos a escucharlo. Mándales este link y visítanos en la página vivoalternativo.com. Tenemos muchos recursos para ti. Adiós. Bye. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com. Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.